Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. La pregunta de si los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, pueden resistir un posible ataque de Rusia es muy seria. Nos hace pensar en miedos del pasado que muchos creían olvidados. En esta segunda década del siglo XXI, esta preocupación no es solo una idea, es una realidad geopolítica muy urgente, o sea, un problema real y grande que tiene que ver con los países, su poder y dónde están ubicados. Formada por las guerras que están pasando y porque Rusia está tomando más fuerza. Estos tres países, que son pequeños pero defienden con mucha fuerza su independencia, están otra vez en el frente de un posible choque entre el este y el oeste. Su importancia estratégica, es decir, lo clave que es su posición para los planes de defensa, es mucho más grande que su tamaño en el mapa. Son como una prueba para ver si la OTAN está decidida, y un ejemplo de cómo un país puede ser libre y tener su propio gobierno en una zona donde antes mandaban otros países más grandes. Lo que está en juego es muchísimo, no solo para la gente de los países bálticos, sino para toda la forma en que se organiza la seguridad en Europa. Para entender si los países bálticos pueden resistir, necesitamos mirar muchas cosas diferentes. Tenemos que ver con cuidado los puntos débiles de su geografía, la historia difícil que tienen con Rusia y que les ha dejado marcas, y las tácticas militares que están preparando. Debemos pensar en cómo son las guerras de ahora, especialmente en dos ideas. La guerra total, que es cuando se usa todo y todos participan para pelear, y la guerra asimétrica, que es cuando un lado es mucho más débil pero usa trucos o formas de pelear diferentes para defenderse del más fuerte. Y tenemos que ver cómo estas formas de pelear podrían pasar en la situación especial de los países bálticos. ¿Qué tan preparados están sus ejércitos? ¿Cómo se prepararía la gente común? Las armas que tienen y la ayuda importantísima de sus amigos de otros países. Todo esto forma parte de este rompecabezas complicado. En este video vamos a profundizar en estos puntos, explorando las estrategias para desanimar un ataque y para defenderse que se están preparando con mucho cuidado en Tallinn, Riga y Vilna. La sombra de la historia, o sea, las cosas que pasaron antes, tiene mucha influencia en la zona del Báltico. Después de muchos años ocupados por los soviéticos, ellos entienden muy bien lo que Rusia busca y cómo hace las cosas. Esta experiencia de su historia no solo les ha dado un fuerte sentimiento de ser una nación, sino que también les ha ayudado a planear su defensa hoy en día. Los países bálticos no son ingenuos, saben muy bien que el otro lado tiene un ejército más grande y con más armas. Por eso, sus planes de defensa se basan cada vez más en que todo el país participe. Usan todos los recursos que tienen, desde habilidades avanzadas con computadoras e internet para defenderse, hasta su gente, que está muy motivada y preparada para resistir de formas no comunes, o sea, no como lo haría un ejército normal. Esta preparación demuestra que están muy decididos a que, si alguien los ataca, les salga muy caro. Al final, la capacidad de los países bálticos para resistir no se mide solo por las armas que tengan o cuántos soldados sean. También es una prueba de lo fuerte que es su gente, de su inteligencia para usar esas tácticas de guerra asimétrica, o sea, usar sus propias ventajas cuando el otro es más fuerte, y del apoyo firme de los países amigos. Si vemos ejemplos de la historia, de países más pequeños que lograron defenderse de enemigos más grandes, usando estas tácticas especiales, podemos tener una idea de lo que podría pasar en un conflicto así. Los países bálticos se están preparando para algo que de verdad no quieren que pase, pero para lo que deben estar completamente listos. Su supervivencia, y quizás la tranquilidad de Europa, depende de esto. Miren, la geografía de Estonia, Letonia y Lituania es como una moneda de dos caras, tiene su lado bueno y su lado malo. Estos países están en el noreste de Europa y tienen una costa bien grande en el mar Báltico, que es una ruta súper importante para los barcos. Estonia, que es el que está más al norte de los tres, tiene al norte el Golfo de Finlandia, que le da un buen acceso al mar, y al este limita directamente con Rusia. Al sur de Estonia está Letonia, que también tiene una frontera larga al este con Rusia. Y Letonia, a su vez, limita con Lituania, que está más al sur. Esta cercanía geográfica los pone justo al lado de un país con un ejército muy poderoso. Y claro, esto hace que se preocupen mucho por su seguridad y que siempre estén pensando en cómo defender sus fronteras del este. Lituania, que es el país báltico más al sur, tiene una situación geográfica especialmente complicada.
Limita con Letonia al norte, con Bielorrusia al este y al sur, y con Polonia al suroeste. Y algo muy importante, también limita con un pedacito de Rusia llamado Kaliningrado, que está en la costa del Báltico, pero separado del resto de Rusia. Por esta geografía, se forma algo que se llama el Corredor de Suwałki, o la Brecha de Suwałki. Imaginen una franja de tierra estrecha, de unos 65 kilómetros de largo, en la frontera entre Lituania y Polonia. Este corredor es la única conexión por tierra que tienen los países bálticos con el resto de sus aliados de la OTAN. La OTAN es una alianza de países que se prometen defenderse entre ellos. Que este corredor sea tan fácil de atacar es una preocupación estratégica muy grande. Piensen que si fuerzas enemigas lo tomaran, podrían dejar a Estonia, Letonia y Lituania sin poder recibir ayuda por tierra de los otros países de la OTAN. El terreno en los países bálticos es casi todo plano, con muchos bosques grandes y un montón de lagos y ríos. A primera vista, uno podría pensar que este tipo de paisaje ayuda a los ejércitos invasores que vienen con tanques y vehículos, pero también ofrece ventajas importantes para defenderse, usando lo que se llama guerra asimétrica. Esto es cuando un lado, quizás más débil, usa tácticas inteligentes y sorpresivas contra un enemigo más fuerte. Los bosques, por ejemplo, sirven para que pequeños grupos de combatientes, las guerrillas, se escondan y hagan emboscadas, y los pantanos y los ríos pueden obligar a las columnas de tanques a ir más despacio o por caminos específicos. Además, como las distancias son bastante cortas y hay buenas carreteras, un ejército atacante podría avanzar rápido si no encuentra una defensa fuerte desde el principio. Pero, ojo, estas mismas carreteras también las pueden usar los que se defienden para moverse rápido de un lugar a otro y para atacar las líneas de suministro del invasor. O sea, los caminos por donde el invasor recibe comida, armas y todo lo que necesita. Esto puede convertir lo que parecía una ventaja para el atacante en un verdadero dolor de cabeza para llevar sus cosas, un problema logístico enorme para el ejército que intenta ocupar el lugar. El mar Báltico en sí mismo es otro punto geográfico clave. Controlar sus aguas es fundamental para el comercio por barco y para que los países bálticos puedan recibir refuerzos y suministros por mar si los necesitan. Rusia tiene muchos barcos de guerra en el mar Báltico, especialmente en sus bases de Kaliningrado y cerca de San Petersburgo. Este poder naval es una amenaza constante, porque podrían bloquear los puertos bálticos, es decir, impedir que entren o salgan barcos, o incluso lanzar operaciones anfibias, que son ataques desde el mar hacia la tierra. Por eso, la seguridad en el mar y la capacidad de pelear por el control del mar Báltico, incluso si no tienen tantos barcos y lo hacen de forma asimétrica, son partes vitales de la estrategia de defensa de esta región. Todo esto nos muestra lo conectado que está lo que pasa en tierra con lo que pasa en el mar en esta posible zona de conflicto. La relación entre los países bálticos y Rusia está marcada por una historia larga y muchas veces dolorosa, con tiempos de dominio ruso y soviético que nadie quería. Por siglos, estas pequeñas naciones han estado atrapadas entre poderes más grandes que competían entre sí. El tiempo más importante que recordamos es el siglo XX. En ese siglo, Estonia, Letonia y Lituania tuvieron cortos tiempos de independencia, pero luego fueron ocupados a la fuerza. En 1940, por un acuerdo llamado Pacto Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética se quedó a la fuerza con los tres estados, algo que muchos países del oeste nunca aceptaron como legal. Esta ocupación trajo que se llevaran a mucha gente lejos, que no se dejara crecer las culturas propias de cada país y que se pusiera un gobierno comunista. La época soviética dejó una marca muy profunda en cómo se sienten y piensan los pueblos bálticos. Durante este tiempo, que duró casi 5 décadas, sufrieron intentos seguidos para hacer que su gente se volviera rusa y para borrar sus propias identidades como naciones. La resistencia, a veces a la vista y a veces en secreto, se mantuvo viva todos esos años. Se veía en grupos que cuidaban su cultura, en cosas que se escribían y pasaban en secreto, y en actos de no dejarse dominar. El recuerdo de cómo los oprimieron, de haber perdido su gobierno propio, y las formas crueles que usó el gobierno soviético no son cosas viejas de la historia, son recuerdos vivos para muchos, y son las historias más importantes para los más jóvenes. Esto hace que desconfíen mucho de lo que Moscú quiere hacer y que estén muy decididos a cuidar la libertad que tanto les costó ganar.
Cuando la Unión Soviética se deshizo en 1991, fue como un nuevo día para los países bálticos, que con valentía recuperaron su independencia. Fue un momento de mucho orgullo y alivio para estas naciones, pero también fue el comienzo de una nueva etapa en su difícil relación con una Rusia más pequeña, pero todavía con poder. Desde que recuperaron su gobierno propio, Estonia, Letonia y Lituania han mirado claramente hacia el oeste. Buscan estar seguros y que su economía mejore uniéndose a grupos importantes de Europa y del Atlántico Norte. Cuando entraron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y a la Unión Europea en 2004, fue un gran logro. Lo vieron como algo muy importante para protegerse si Rusia quisiera vengarse en el futuro. Sin embargo, esta unión con el oeste ha sido siempre una causa de problemas con Moscú. Rusia ve que la OTAN crezca hacia el este como una amenaza directa para su propia seguridad. Muchas veces ha respondido con palabras y acciones para asustar a sus vecinos más pequeños. Los países bálticos, por su parte, ven que Rusia actúa con más fuerza fuera de sus fronteras, que mejora su ejército, y lo que ha hecho en países vecinos como Georgia y Ucrania, como señales claras de que todavía quiere ser un imperio. Todo esto que pasó en la historia y los problemas actuales entre los países crean un ambiente donde siempre están alerta. El pasado les recuerda constantemente y de forma muy seria lo mucho que está en juego. El concepto de guerra total apareció con más fuerza durante las grandes tragedias del siglo XX, especialmente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Significa una forma en que países enteros usan todos sus recursos, gente, dinero, fábricas y hasta la forma de pensar, para la guerra. En una guerra total, ya no se sabe bien quién es soldado y quién es civil, porque toda la gente trabaja para ganar la guerra o para no ser derrotados por completo. El objetivo no es solo ganarle al ejército enemigo, sino también destruir su capacidad y ganas de pelear, atacando sus edificios importantes, su economía y cómo se une la gente. Esta forma de pelear pide muchos sacrificios y que el gobierno controle todo en el país. Hoy en día, aunque la idea de una guerra total entre países grandes da mucho miedo, los países más pequeños que están en peligro de desaparecer pueden usar algunas de estas ideas. Para los países bálticos, la idea de defensa total toma algo de esto. Quiere decir que cada persona y cada parte de la sociedad tiene un trabajo en la resistencia del país. No se trata de tener los mismos tanques que un enemigo más grande, sino de hacer que ocupar el país sea demasiado caro para el invasor. Esto significa preparar no solo a los soldados, sino también los caminos y edificios importantes, los servicios de emergencia y a la gente misma para resistir, aguantar y al final echar al invasor con un esfuerzo de todo el país. Por otro lado, la guerra asimétrica es cuando pelean enemigos que tienen diferente poder militar, diferentes planes y diferentes formas de luchar. El lado más débil, que no puede pelear de la forma normal, busca los puntos débiles del enemigo más fuerte usando métodos no comunes. Esto puede ser guerra de guerrillas, cuando la gente se levanta en armas, sabotajes, ataques por internet, noticias falsas y usar la opinión de otros países a su favor. El chiste no es siempre ganar una gran batalla como antes, sino quitarle las ganas de pelear al enemigo, causándole bajas todo el tiempo, molestando sus planes y haciendo que la situación sea muy difícil para ellos políticamente. La guerra asimétrica hace que lo que parece una debilidad se vuelva una fortaleza, porque no se pelea como quiere el enemigo. Para los países bálticos, una buena defensa contra un posible enemigo mucho más grande, como Rusia, necesita una mezcla inteligente de formas normales de detener un ataque y una fuerte capacidad para la guerra asimétrica. Aunque ser parte de la OTAN les da un apoyo importante con defensas normales, sus planes de defensa del país se enfocan en ser fuertes y poder resistir con muchas capas, incluso si al principio el enemigo parece ganar. Esto incluye entrenar a la gente para defender su tierra, tener unidades militares rápidas y que se adapten, expertas en tácticas no comunes, y crear en la gente una mentalidad de no rendirse. La meta es mostrarle al invasor no un país débil que se va a caer rápido, sino un lugar muy hostil donde se peleará por cada pedacito de tierra. Sección 5. El escudo báltico. Preparativos para una nueva era de confrontación. En respuesta a las crecientes amenazas a la seguridad, Estonia, Letonia y Lituania han comenzado esfuerzos importantes y rápidos para fortalecer sus defensas y la capacidad de su país para resistir.
Una parte muy importante de estos preparativos ha sido un gran aumento en cuánto gastan en defensa. Los tres países se han comprometido a gastar, y a veces gastan más, de la guía de la OTAN de usar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Lituania, por ejemplo, ha aumentado mucho su presupuesto para defensa, usando dinero para modernizar, comprar armas avanzadas y mejorar sus construcciones e instalaciones. Este compromiso de dinero muestra que entienden muy bien la necesidad urgente de fortalecer su capacidad para disuadir ataques y defenderse. Modernizar sus ejércitos es una prioridad clave. Esto no solo significa comprar equipo nuevo, sino también cambiar cómo están organizados sus ejércitos para que sean más rápidos, se adapten mejor y puedan funcionar bien en un campo de batalla moderno y complicado. Se está poniendo mucha atención en mejorar sus habilidades en áreas como la lucha contra tanques, la defensa aérea, la inteligencia, que es saber lo que hace el enemigo, la vigilancia y el reconocimiento, que es observar bien el terreno y al enemigo, y las fuerzas de operaciones especiales. Los países bálticos están comprando activamente armas avanzadas, como misiles antitanque, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados y sistemas de comunicación muy modernos, buscando que funcionen bien con los equipos de la OTAN para poder cooperar fácilmente con las fuerzas aliadas. Mejorar las construcciones e instalaciones importantes es otra parte fundamental de sus preparativos de defensa. Como saben que su ubicación geográfica los hace vulnerables, las naciones bálticas están invirtiendo en hacer más fuertes sus fronteras y lugares estratégicos clave. Esto incluye construir barreras físicas y defensas en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. Por ejemplo, Letonia ha estado instalando activamente obstáculos antitanque y otras construcciones de defensa. Además de las defensas en la frontera, se está trabajando para mejorar las carreteras y puentes para que los militares se muevan mejor, y para hacer más resistentes las redes de energía y comunicación del país contra ataques físicos y por Internet. Estonia, por ejemplo, se conectó antes de que fuera un problema a la red eléctrica de Europa para depender menos de la energía de Rusia. Es muy importante que estos esfuerzos de cada país están muy conectados con la cooperación dentro de la alianza de la OTAN. Los países bálticos participan activamente en ejercicios de la OTAN, reciben grupos de batalla de muchos países, que se llama Presencia Avanzada Reforzada, y ayudan en misiones de la OTAN en otros lugares. Esta cooperación no solo mejora sus propias defensas al compartir conocimientos y entrenar juntos, sino que también es un símbolo fuerte de que la alianza está unida y comprometida. La presencia de soldados aliados en tierra báltica funciona como una alarma. Significa que cualquier ataque contra ellos sería un ataque contra toda la OTAN, y eso hace que cualquier posible atacante se lo piense dos veces. Volver a tener o ampliar el servicio militar obligatorio, como decidió Lituania, también busca tener más gente entrenada en la reserva. Sección 6. Una nación en armas. La resiliencia civil y el concepto de defensa total. Las estrategias de defensa de Estonia, Letonia y Lituania van mucho más allá de sus ejércitos profesionales. Han metido muy adentro la idea de defensa total o defensa completa en cómo funciona el país. Esta idea dice que si hay una crisis o una pelea, toda la gente del país debe estar lista para ayudar a resistir y a que el país siga adelante. Por eso, que la gente esté preparada no es algo que se deja para después, sino que es una parte muy importante de cómo se protegen. Esta forma de pensar sabe que un enemigo más grande puede tener más soldados y más cosas, pero busca pelear contra eso haciendo que toda la gente se mueva, convirtiendo al país en un lugar muy difícil y caro de dominar y ocupar. Los programas para enseñar y entrenar a la gente son cada vez más comunes. Los gobiernos y grupos de gente están trabajando mucho para contarle a los ciudadanos qué hacer si pasan cosas feas, como una invasión del ejército, desastres naturales o ataques grandes por Internet. Esto incluye consejos útiles sobre cómo conseguir cosas importantes como comida y agua, primeros auxilios, cómo darse cuenta de noticias falsas y luchar contra ellas, y entender cosas básicas de cómo defenderse como ciudadano. Lo que se quiere es tener gente fuerte que aguante la presión, que pueda seguir haciendo que la sociedad funcione aunque esté difícil, y que ayude a resistir como pueda. Así, un enemigo no gana fácil ni encuentra gente que se deje dominar sin más. Los grupos de voluntarios para la defensa son muy importantes para mover a toda la gente. La Liga de Defensa de Estonia, la Guardia Nacional de Letonia,
y la Unión de Fusileros de Lituania. Son grupos grandes de defensa militar voluntarios. Entrenan a la gente en muchas cosas, desde cómo pelear y disparar bien, hasta cómo hacer guerra de guerrillas, dar primeros auxilios y defenderse en Internet. Estos grupos son como un puente muy importante entre el ejército profesional y la gente común. Dan una forma de organizar la defensa del lugar y la resistencia. La gente de estos grupos muchas veces está muy metida en sus barrios y pueblos, y conocen muy bien el lugar. Eso sería importantísimo si hay que resistir. La parte de cómo piensa la gente y cómo se siente también es súper importante para estar preparados. Lo que vivieron antes cuando otros países los ocuparon ha hecho que quieran mucho a su país y que tengan muchas ganas de ser libres. Los gobiernos bálticos animan mucho a querer al país y a ser fuertes. Dicen fuerte que defender el país es tarea de todos. Esto ayuda a que la gente piense de una forma que no se deje engañar fácil por la propaganda del enemigo, y que esté más dispuesta a aguantar cosas difíciles y a luchar contra los que los quieren oprimir. El mensaje es claro: aunque al ejército normal le cueste, las ganas de la gente de resistir no se van a romper, y eso haría que ocupar el país sea algo muy largo y cansador para el que ataca. Sección 7. El arsenal del más débil. Capacidades de disuasión y defensa. Aunque los estados bálticos no pueden igualar el enorme inventario militar de Rusia de forma tradicional, están comprando y usando de manera estratégica diferentes capacidades de defensa y, un poco menos, de ataque. Estas están pensadas para usar al máximo sus ventajas especiales y hacer que cualquier ataque sea muy costoso para el agresor. Un punto clave son las capacidades contra tanques y vehículos blindados. Como saben que enfrentan la amenaza de muchos tanques y vehículos blindados, Estonia, Letonia y Lituania han gastado mucho dinero en misiles antitanque modernos que se guían solos, como el Javelin y el Spike. Estos sistemas, que puede llevar una persona o que se montan en vehículos, son muy buenos para tender emboscadas y detener los tanques enemigos, sobre todo en zonas con bosques o en ciudades. Así, pueden frenar el avance principal de una invasión. La defensa contra ataques aéreos es muy importante, pero también es un gran desafío. Los estados bálticos están tratando de mejorar sus defensas aéreas, que funcionan como en capas. Están comprando sistemas de defensa aérea de corto alcance y otros que puede llevar una persona. Esto es para proteger lugares importantes y a sus tropas cuando se mueven de ataques desde el aire, como de helicópteros o aviones que vuelan bajo. Aunque es difícil para países pequeños defenderse completamente de una fuerza aérea muy moderna, incluso tener algunas defensas aéreas puede complicarle las cosas a un atacante y hacer que pierda más aviones. Para tener sistemas más avanzados, de medio o largo alcance, muchas veces necesitan la ayuda de la OTAN y de las misiones de policía aérea de los aliados que ya vigilan el cielo de los países bálticos. Además del armamento tradicional, los estados bálticos han desarrollado mucha capacidad en la guerra por Internet, o guerra cibernética, y en la guerra electrónica, que usa las ondas de radio. Estonia, por ejemplo, es un líder mundial en seguridad cibernética, y tiene la sede del Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN. Estas habilidades son clave para proteger su propia infraestructura importante, como la electricidad o Internet, de ataques cibernéticos, que seguro pasarían en una guerra moderna. Y también podrían usarlas para atacar los sistemas de mando y control o la infraestructura del enemigo. Los sistemas de guerra electrónica también pueden bloquear las comunicaciones del enemigo y el manejo de drones, lo que da una ventaja muy importante en un campo de batalla moderno con mucha tecnología. Esto muestra que entienden que las guerras del futuro se pelearán en muchos frentes, a la vez: tierra, mar, aire y el ciberespacio. Otro punto importante de su defensa es el desarrollo de fuerzas de operaciones especiales, que son rápidas y están entrenadas para espiar, hacer ataques directos y pelear de formas no tradicionales. Estas unidades de élite están hechas para trabajar detrás de las líneas enemigas, hacer sabotajes, conseguir información y ayudar a grupos de resistencia locales. Como pueden moverse sin ser vistas y ser efectivas en lugares difíciles, son una herramienta muy poderosa que no se basa en la fuerza bruta. Además, las marinas de los países bálticos, aunque son pequeñas, se enfocan en defender la costa, en la guerra con minas marinas y en saber siempre qué está pasando en el mar Báltico. Su meta es no dejar que un agresor controle sus aguas territoriales y proteger las rutas marítimas importantes el mayor tiempo posible. Sección 8.
alianzas, identidad y la voluntad de resistir. El espíritu báltico. La base principal de la defensa de los países bálticos y de cómo evitan ataques es que son parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que conocemos como la OTAN. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte dice que si atacan a un país miembro, es como si atacaran a todos. Esto les da la mayor seguridad posible. Esta alianza junta la fuerza militar de todos sus miembros, incluyendo países con armas nucleares como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Todo esto cuenta para su seguridad. Que la OTAN ya tenga grupos de soldados listos en cada país báltico, llamados grupos de batalla de presencia avanzada, muestra que este compromiso es real. Son como una primera alarma. Si alguien ataca, enseguida se enfrentarían a soldados de muchos países aliados, y el problema se haría internacional al instante. Además de la OTAN, ser parte de la Unión Europea también les ayuda a trabajar juntos en política, economía y seguridad. Aunque la Unión Europea no es una alianza militar como la OTAN, sí tiene formas de mostrar apoyo, castigar a los que atacan y ayudar a ser más fuertes y resistentes. Tener amigos cercanos y acuerdos con países importantes, especialmente Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Polonia y los países nórdicos, hace que la seguridad de los países bálticos sea aún más fuerte. Esto lo logran entrenando juntos, compartiendo información importante y comprando equipos de defensa. Todas estas alianzas, como si fueran capas de protección, son muy importantes porque multiplican su fuerza. Así compensan que los países bálticos son más pequeños y tienen menos recursos. Pero las alianzas solas no son suficientes. Las ganas de la gente de los países bálticos de defenderse son un factor muy importante. Quizás el más importante de todos. Lo que los hace ser quienes son, su identidad como nación, viene de una larga historia de luchar por ser libres y de ser muy fuertes porque ya han sido ocupados antes. Este fuerte sentimiento de ser una nación, junto con el recuerdo vivo de cuando la Unión Soviética los controlaba, hace que sientan un gran amor por su país y estén decididos a defender su soberanía, cueste lo que cueste. Este espíritu báltico no son solo palabras bonitas. Es algo real que ayuda a planear su defensa, anima a la gente a unirse a grupos de defensa voluntarios y apoya la idea de que toda la sociedad debe defenderse. Esta fuerza interior y amor por su país son claves para mantener el ánimo alto y estar unidos si alguien los ataca. Un invasor no solo se encontraría con soldados, se encontraría con gente que no los quiere allí, lista para resistir de muchas formas. Esto haría que ocupar el país fuera muy difícil y muy caro. Saber que no solo defienden su tierra, sino también su idioma, su cultura y su forma de vivir, les da una motivación muy grande. Esta motivación puede ser más fuerte que no tener tantas armas o recursos. La forma de ser especial de la gente del Báltico, esa calma con la que luchan, sus ideas nuevas y su compromiso firme con la libertad, es una ventaja estratégica. Es algo que no se puede medir fácil con números, pero que cuenta muchísimo si hay una guerra. Es todo por hoy. Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido el dato curioso. En este vasto universo, todo es posible.